Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a tener un programa diferente, un programa de preguntas y respuestas. Preguntas que hemos recopilado de ustedes. Yo leo todos los comentarios que me ponen en el canal, pero no puedo contestar todos, son demasiados. Pero he visto varias preguntas que se repiten y quiero contestarlas porque creo que para cocinar mejor es importante entender el trasfondo de la cocina. Así que sin más, comenzamos. ¿Con qué puedes reemplazar al vino blanco, vino tinto en una preparación? En este caso, vino blanco, vino tinto, ambos son mojamientos. Mojamientos que aportan acidez, aportan profundidad de sabor en algunos casos, en el caso del vino tinto especialmente, y se puede reemplazar con jugos de frutas o jugos de verduras. Por ejemplo, si vas a glasear unas cebollas perla con vino tinto, azúcar, anís estrella, y esto se va a glasear hasta que esté súper suavecita estas cebollitas, un poco de mantequilla, estas cebollitas para comerlas con un filet mignon, por decirte, podrías cambiar el vino tinto por un extracto de beterraga y ahí lograr el color, la dulzura. No es lo mismo, pero puedes cambiar los vinos por otros mojamientos, jugos de frutas, jugos de verduras o el mojamiento que tú creas conveniente, vinagre, no lo sé. Qué buena pregunta. ¿Por qué mis aderezos salen tan grasosos? ¿Cómo mido el aceite? Probablemente estás poniendo demasiado aceite en tu afán de querer cuidar tu cebollita y el ajito y los ajíes que estés poniendo o pimientos para que no se quemen. Piensa en poner un poco menos de aceite y a lo largo de la cocción, cuando tú sientas que te estás quedando corta y que piensas que se podría quemar, échale un poquito de agua. Esa agua va a ayudar a que se cocinen estas verduras y se ablanden, que es al final del día lo que tú estás buscando. Ablandar esas verduras para transformar tanto su sabor como su textura para un buen aderezo. Así que un poquito de agua es la solución en vez de tanto aceite. ¿Es preferible estudiar gastronomía en un instituto o universidad? Me llegan muchas preguntas en relación a la educación gastronómica. Este es mi punto de vista muy personal. Considero que el oficio de cocinero es un oficio, no una profesión. Tú puedes llevar tu oficio de manera profesional. Al final del día eres técnico en gastronomía, técnico en cocina, en panadería, en pastelería. Entonces, estudiar universidad para ser cocinero, si es que lo que tú quieres es dirigir una cocina, me parece demasiado tiempo invertido para eso. Creo que va a ser mucho más rentable, mucho más beneficioso y mucho más eficiente que te dediques a trabajar en tu oficio, que ganes experiencia en tu oficio más que en educación en una universidad, pagando por eso. La información gastronómica está botada. Es cuestión de uno mismo disciplinarse y estudiar y buscar información para ganar conocimientos. Entonces, si tengo que resumir esta pregunta, si es preferible estudiar gastronomía en instituto o universidad, diría que instituto y la menor cantidad de años posibles para ganar la mayor cantidad de experiencia laboral posible. Hay que procurar ser aprendiz el mayor tiempo posible porque la vida laboral te va a llevar a demostrar y ya no vas a tener esa capacidad de aprendizaje o ese escenario de aprendizaje que tenías cuando eras aprendiz. Así que, instituto. ¿Cómo preparo un chancho crocante? Bueno, para un cerdo crocante, un chanchito crocante, me imagino que estás preguntando por la piel. Para que la piel de un cerdo esté crocante, lo primero es deshidratarla. Una forma de hacerlo sin afectar al músculo del cerdo es luego de haber pasado por salmuera, proceso que siempre recomiendo para el cerdo, dejas la piel, por ejemplo, de una panceta expuesta dentro de la refrigeradora. Cubres los bordes de esta panceta, donde están los músculos, para que no se deshidrate. Desde los años 70, todas las refrigeradoras tienen un sistema de extracción de humedad. Entonces, si tú lo metes a la refrigeradora con la piel destapada, el sistema de extracción de humedad y el frío va a secar la piel y una piel seca se volverá crujiente. La temperatura de dorado de las pieles para que se toteen, así le llamamos los cocineros cuando se forman burbujitas en la piel, es 240 grados Celsius. Pero haz eso una vez que ya hayas logrado la cocción de la carne. No sé cuándo es el punto exacto del aderezo. ¿Cómo saber cuándo está cortado? Nosotros le llamamos que el aderezo está cortado cuando se separa la materia líquida de la grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya evaporaste el líquido de constitución de esa cebolla, de ese ajo, de esos ajíes. El agua que tenía el líquido vegetativo de constitución de esos elementos se ha evaporado. ¿Y qué es lo que está quedando en la sartén? Grasa. Entonces se ve cómo se separa por un lado unos sólidos y por otro lado un poquito, no abundante, un poquito de materia grasa al costado. Y también se pueden ver los famosos ojos de sapo, esas bolitas que se van formando burbujitas cuando estás haciendo un aderezo.
¿Cuál es tu consejo principal para realzar el sabor en platos simples? El control de la sal. La sal es el elemento más importante de una cocina a la hora de sazonar. Tú no pones sal buscando sabor salado, a veces sí, pero no es necesariamente para eso. La sal lo que busca es realzar el sabor natural de los alimentos. Otro punto que puede ayudar mucho en preparaciones grasosas o en salsas o en preparaciones que tienen aderezos de una cocción muy larga es agregar unas gotitas de algún elemento ácido al finalizar la cocción. Por ejemplo, una salsa para una pasta con mariscos, poner unas gotitas de limón al final o unas gotitas de vinagre o verjus, que es jugo de uva verde, ¿no? Que es bien ácido, eleva el sabor natural de esa preparación. Básicamente, sal y gotitas de acidez ayudan a elevar las preparaciones sencillas. ¿Cómo hago para que no se corte la mayonesa, mi chef? Probablemente, bueno, vamos a dar una definición en esto en licuadora, que es probablemente por lo que me estás preguntando. La mayonesa se suele cortar porque trabajan con la licuadora a mucha velocidad y cuando dejan caer el aceite en forma de hilo, en vez de emulsionarse con las aspas de la licuadora, se va a las paredes del vaso de la licuadora, saturando las paredes, dejando que esta emulsión se haga a golpes por mucha cantidad de aceite y eso no está bien. Por eso, cuando hagas una mayonesa, que las aspas de la licuadora no estén a toda la velocidad posible, que estén moviéndose, pero emulsionando ese huevito con el aceite que va cayendo en forma de hilo, que no se te vaya a las paredes de la licuadora para que no se te corte. ¿Qué diferencia hay entre cocinar la papa con cáscara o ya pelada? En relación a la cocina como tal, la gran diferencia es que si la papa es una papa harinosa y la cocina sin cáscara, se va a deshacer. Así de sencillo. Las papas que se pueden cocinar sin cáscara son las papas blancas o las papas duritas, que las puedes inclusive picar y cocinar de esa manera. Pero si cocinas una papa amarilla sin cáscara, te va a quedar un puré. ¿Cómo llevar los momentos de presión en una cocina profesional? Un consejito me piden. Lo primero es entender que lo que pasa en un servicio queda en un servicio, no es personal. Las cocinas son calderas de presión realmente, ¿no? Porque todo el mundo quiere comer a la misma hora, caliente, en simultáneo. Es un ejercicio intenso. Una brigada de cocina es como un ballet. Una brigada de cocina bien llevada es como un ballet donde todo el mundo cumple una función. Si hay un momento de presión, si te están ajustando, si tu chef te está ajustando, te está apretando, te está exigiendo, probablemente es porque ve que tienes talento y tienes capacidad para salir adelante. Si no creyera que tuvieras talento o capacidad, probablemente te despediría y no insistiría en que lo hagas mejor. Así que en los momentos de presión, cuando estás fallando o cuando te estás presionando, así tú no hayas fallado, concéntrate en tus tareas. Baja la cabeza, ten humildad, concéntrate en lo que estás haciendo, hazlo de la buena manera. Educa a tus manos a que te obedezcan para que salga bien y mantén la calma. Cuando termine el servicio, si la presión es demasiada, si de repente han habido una llamada de atención muy severa y tal, al terminar el servicio o al día siguiente, habla con tu chef y fíjate por qué está pasando esto. La mejor manera de llegar a un acuerdo es conversando. Aprender a conversar en el momento en que se tiene que conversar. En pleno servicio no es el momento. Chef, un consejo para un estudiante el cual está a cargo de una cocina. Es una situación compleja, ¿no? Eres estudiante y ya estás dirigiendo una cocina. Evalúa bien si ese es el lugar en el que tienes que estar en este momento. Si hay una necesidad económica de por medio, adelante. Pero fíjate siempre que debes estar en un sitio en el que estás aprendiendo. Si eres estudiante, eres aprendiz. Procura ser aprendiz la mayor cantidad de tiempo posible para que luego puedas demostrar todo lo aprendido. Entonces, te sugiero que si no estás aprendiendo en ese sitio, pases a otra cocina. A veces es mejor, en algunos casos, en el momento de aprendizaje, ser cola de león que cabeza de ratón, ¿no? Depende de ti. ¿A dónde quieres llegar? Si quieres llegar muy lejos, si quieres conocer muchísimo, te sugiero que todavía no seas el encargado de una cocina, que seas un aprendiz por el mayor tiempo posible para que ganes experiencia y luego la puedas aplicar inclusive en un negocio tuyo. Hola, ¿cómo hacer para que el sabor de la cebolla en la salsa o ceviche no quede tan fuerte? Como se los he dicho en un montón de videos, pónganlos en agua con hielo. Ese baño María invertido, así se le llama a un proceso de agua con hielo, va a ayudar a lavar la cebolla de sulfuros, que no sea tan potente ese sabor, y al mismo tiempo va a ayudar a ponerla súper crujiente, porque el frío contrae, y si se contrae la cebolla se pone más crocante.
Muy bien amigos, antes de continuar con las preguntas, si te está gustando la calidad de contenido en este video, dale like, comparte y comenta para que sigamos haciendo estos videos. Y por favor suscríbete al canal, nos hemos dado cuenta que mucha gente ve los videos y no está suscrita, no te cuesta nada, dale click al botón de suscribirse nada más. Continuamos. Para comida peruana, ¿chicha de jora dulce está bien usar? Otras alternativas, no está bien usar chicha de jora dulce. La chicha de jora dulce es para tomar. La chicha de jora que se utiliza para cocinar es la ácida. ¿Qué podrías utilizar si no tienes chicha de jora, estás en otra parte del mundo? Al final del día la chicha de jora es una cerveza de maíz, entonces podrías utilizar cerveza con un golpe de vinagre para tener ese elemento de levadura, ese sabor a levadura que tiene la chicha, pero también la acidez que aporta la chicha que, como les he dicho antes, ayuda a levantar el sabor natural de las preparaciones. Ceviche, el orden de los ingredientes. Buena pregunta. No es pregunta, pero interesante. Para mí es muy importante primero poner en un bowl frío el pescado frío y agregar la sal. La sal y todos los secos, por ejemplo el ají, el culantro, todos los aromáticos secos. ¿Por qué es importante primero poner la sal? Porque la sal, al ser higroscópica, va a extraer un poco del líquido de constitución de ese pescado. Te va a quedar una agüita de pescado que se mezclará con el limón y los demás elementos que vayas poniendo, quedando una leche de tigre blanquita y más sabrosa porque ahora ha recibido líquido de constitución del pescado, como si le hubieras echado unas gotitas de mar. ¿Cómo hacer para que el aderezo de la menestra, en este caso la cebolla, menestra le llamamos nosotros a las leguminosas secas, no se vea en trocitos? O para cualquier aderezo, ¿no? En primer lugar, pícalo chiquito. Es algo que veo mucho en el Gran Chef, que quieren que el aderezo le salga bien, pero pican el aderezo toscamente y grande. Entonces va a necesitar más tiempo para cocinarse. Si estás cocinando en tu casa, afina tu corte de cebolla y dale el tiempo necesario para que esté blandita. Como les decía, puedes agregar un poquito de agua si sientes que está muy grasoso tu aderezo. Pero lo más importante, cortarlo chiquito. ¿Cuáles son los cuchillos que necesito tener para cocinar en casa de forma eficiente? Tres son los indispensables. El cuchillo de chef, que te servirá para picar muchas cosas, el de chef. El cuchillo de oficio, que es el cuchillo que utilizarás para pelar, para cosas detalladas, inclusive para deshuesar. Y el cuchillo de pan, que es el cuchillo dentado, que te servirá para cosas muy duras como piñas, melones, cortar un hueso inclusive, panadería, pastelería. Con esos tres das la talla. Ya, como quiero hacer una pierna de cordero, pero ¿cómo le quito un poco el sabor fuerte que tiene? Si quieren que haga una pierna de cordero en el canal, pónganlo en los comentarios, que me encantaría hacer una pierna de cordero en el canal. Tengo una técnica para sacar el hueso, el fémur, pucha, la saco por la rodilla, que es espectacular, y haciendo menos heridas en la pieza de carne. El cordero es una de esas carnes que me encantan. En Tacna comemos mucho cordero. Es importante entender que el cordero es una grasa monosaturada. ¿Qué quiere decir eso? Que se oxida fácilmente, a diferencia de la grasa de la carne de res, que es polisaturada. Si tú tocas carne de res y te hueles la mano, huele un poquito a carne, pero si tocas cordero y te hueles la mano, huele a cordero un montón. ¿Por qué? Porque esa grasa se oxida fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no tenga ese sabor tan potente producto de la oxidación? Agregando antioxidantes. ¿Como cuáles? Jugo de limón, mostaza, romero, tomillo, ajo. La marinada con esos elementos ayudará a que esa carne no se oxide y que el sabor sea un poco más suave. Esta pregunta me la hacen un montón. ¿Cuánto tiempo se puede guardar los fondos en la congeladora? Alrededor de 6 meses. En el caso de los fondos marinos o de crustáceos, yo diría 3 a 4 como máximo, porque pierden un poco de sabor, pero entre 4 y 6, perfecto. Un libro de conceptos culinarios para principiantes. No sé si sea para principiantes, la verdad, porque, bueno, no tengo noción de cuál podría ser un libro culinario para principiantes, pero un libro de conceptos culinarios categórico es el Modernist Cuisine. Vienen 5 tomos, un 6º tomo para la cocina, yo los tengo, lo disfruto muchísimo. Para la gente que hizo la pregunta sobre estudiar en universidad o instituto, la verdad es que si te lees los 5 tomos de esto y lo aplicas, no tienes que estudiar en ningún lado. Creo que van a pasar muchos años antes de que salga algún tipo de libro que pueda igualar la cantidad y calidad de conocimiento que se está transmitiendo en Modernist Cuisine. ¿Por qué la reacción de Maillard no se puede lograr con el agua, pero sí con el aceite? Sencillo, porque la reacción de Maillard, primero la definición de reacción de Maillard es la caramelización de lípidos y glúcidos formando una costra sápida. Costra. El agua nunca va a formar costras, el agua hierve y hace sancochados, ¿no? Como se le llama coloquialmente, o escalfados, pero no logra costras. Tan sencillo como eso, necesitas calor seco o calor en materia grasa para lograr costras.
Chef, una consulta. ¿Cuántos años se requiere para llegar al puesto de chef? Muy bien, porque el chef es un puesto, ¿no? Chef significa jefe en francés. Y para llegar a ser chef eso depende de cada uno, pero se conversa, se habla en el argot gastronómico culinario que un tiempo promedio para tener unos conocimientos sólidos para poder dirigir una cocina, ser jefe, son 10 años más o menos, ¿no? De vida profesional como cocinero. Te da las herramientas para poder dirigir y solucionar problemas que se vayan presentando en el camino. Un tip para que el pescado frito no se me pegue y salga rico. Muy bien. Lo primero es, si vas a trabajar con el pescado sin enharinar, ponlo por el lado de la piel siempre. Y busquemos una cocción casi unilateral, que se dore bien esa piel para luego voltearlo y que sea un toquecito nada más. Por la piel es más difícil que se pegue. La otra es enharinarlo. Pero por sobre todas estas cosas, o enharinarlo, en mi casa por ejemplo mi papá le pone sémola, le encanta el pescado frito con sémola, es buenazo, pruébenlo. Pero por sobre todas las cosas es el equipamiento que estás utilizando, la batería de cocina. Utiliza una sartén antiadherente. No se tendría por qué pegar si es una sartén antiadherente. De lo contrario, utiliza una sartén que haya sido curada. ¿Qué significa curar? Calentar una sartén de metal al fuego para que se abran los poros del acero, del hierro, de cualquier material que estés utilizando, para que en esos poros abiertos entre un poco de grasa, pones aceite, hasta que humee y esa grasita va a quedar como una película en cada uno de esos poros, impermeabilizando y haciendo que no se pegue. Y por último, si tienes una sartén de aluminio que se pega, que no sabes cómo curarlo, en fin, coge un cuadradito de papel manteca, ponlo en la base de la sartén, cubre con aceite, que el papel no salga por los costados porque no se va a prender con la hornilla, pero ese pedacito de papel manteca va a ser como un teflón que va a impedir que se pegue los pescados, por ejemplo, ¿no? Ese es un tip que aprendí hace muchos años y funciona muy bien. ¿Cómo te ayuda la gastronomía en la vida diaria y de manera personal? Bueno, una gastronomía bien aplicada, en primer lugar, te ayuda a comer bien. Y para cuidar la máquina, lo primero es comer bien. No digo que lo haga siempre, ¿eh? Porque a veces peco en ir a comer sabroso en vez de comer saludable. Pero entender la cocina desde las bases me hace entender qué es lo que me hace bien a mi cuerpo también, ¿no? Eso es uno. Y dos, yo pienso como cocinero en todo momento, entonces soy curioso. Esa es una cosa común en los cocineros, la curiosidad y las ganas de aprender. Eso es parte de mi oficio, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo me ayuda la gastronomía en mi vida diaria? Tengo la buena voluntad siempre de servir. Es algo que ya me acostumbré. Yo estoy acostumbrado a servir y eso es parte de mi oficio también. Giacomo, ¿cómo puedo flambear sin el uso de alcohol? A través de la materia grasa, ¿no? Como en un lomo saltado, por ejemplo, que no necesariamente tiene que llevar ni pisco, ni vino, ni ninguna bebida alcohólica, pero igual se prende. ¿Por qué? Porque el aceite es inflamable una vez que pasa los 200 grados. Entonces, si tú tienes en una sartén grasa y pasa los 200 grados, si tú ves el punto de humo, eso quiere decir que ese aceite, esa materia grasa, se va a prender si entra una lengua de fuego en esa sartén. ¿Cuántos métodos de cocción existen? Existen 3, lo hemos conversado varias veces. Por concentración, por expansión y mixta. Pero existen muchas técnicas de cocción, ¿no? Clásicas entre 15 y 16 se discuten en los libros, ¿no? Fritura profunda, fritura plana, salteado, sudado, escalfado, poêlé, emparrillado y así sucesivamente, muchos más, asar, pero en métodos de cocción hay que entender eso. Concentración, cuando cocinas desde caliente, ¿no? En un fondo o en una sartén, pones algo cuando está caliente, se va a concentrar los sabores dentro del producto. Por expansión, cuando cocinas desde frío, la forma tradicional para hacer los fondos, cubrir huesos con agua fría para que se expanda el sabor al medio líquido, al fondo, que lo que nos interesa es el caldo en este caso. Y mixto cuando hacemos los dos métodos, por ejemplo en un braseado o en un osobuco. Primero lo sellamos y después lo ponemos en una olla con un mojamiento. Entonces vamos a tener la carne sabrosa y la salsa sabrosa también. Quiero saber más acerca del uso de las hierbas aromáticas en la comida. Los animo, los invito a que usen muchas hierbas aromáticas en la comida. Ganas niveles de sabor en diferentes preparaciones. Una simple salsita boloñesa de toda la vida que haces para tus tallarines rojos en tu casa, si le pones orégano fresco y un poco de perejil al final, vas a llevarlo a otro lado. Los animo a que en su casa siempre tengan hierbas aromáticas, o en macetas, o si no, una manera de conservarlas en la refrigeradora para mantenerlas frescas es en papel, en bolsas de papel.
Coges el atadito de hierbas, lo metes dentro de una bolsa de papel, con un aspersor lo mojas bien, porque como ya les he dicho, las refrigeradoras se llevan la humedad, y lo guardas en el cajón de las verduras. Cada vez que saques ese atadito, lo refrescas con un poquito de agua, la bolsa de papel para mantenerlo fresco, y vas a tener una hierba aromática fresquita y buenaza para todas tus preparaciones. Amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo y comenta. Sobre todo comenta si quieres más de este tipo de contenido. Para el 2024 mi intención es subir 2 programas a la semana. Ya tenemos 2 añitos y medio con el canal y vamos subiendo uno semanal. Me encantaría poder subir 2 y que uno de esos videos semanales sea este de preguntas y respuestas, y de esta manera poder contestarles a todos y que podamos seguir elevando nuestro juego culinario. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!